Se suponía que iba a ser una celebración de amor. Nuestro 5º aniversario de bodas. Había pasado toda la semana organizando una cena pequeña pero significativa en casa, invitando solo a la familia cercana. Nuestro piso en Madrid no era grande, pero había transformado nuestro modesto comedor en algo especial para la ocasión. Todo parecía perfecto: la suave luz de las velas, la cubertería de plata pulida de nuestra boda, el aroma a pollo asado, al romero flotando por la casa. Daniel, mi marido, se había ofrecido a ayudar, pero insistí en hacerlo yo misma. Esta cena no era solo para celebrar nuestro matrimonio, era mi oportunidad de ganarme finalmente a Leonor, mi suegra. Después de 5 años de miradas de reojo y cumplidos con doble sentido, pensé que quizás una velada perfecta podría suavizar su postura hacia mí. «Sofía, la mesa está preciosa», dijo Daniel, apareciendo detrás de mí y rodeándome. La cintura con sus brazos. «Mamá y papá deberían llegar en cualquier momento», asentí, revisando de nuevo el temporizador del horno. «¿Y tu hermana?» «Sara ha enviado un mensaje. Llega un poco tarde, pero debería estar aquí pronto». Bajo, la superficie, una tensión que había intentado ignorar zumbaba como una señal de advertencia. Había estado nerviosa todo el día, algo que Daniel había atribuido a la ansiedad normal de ser anfitriona. Él no entendía la verdadera fuente de mi estrés: la inminente llegada de su madre. El timbre sonó exactamente a las 19:00. Leonor era puntual como nadie. «Deja, ya abro yo», dijo Daniel, apretándome el hombro con aire tranquilizador antes de dirigirse a la puerta. Revisé rápidamente mi aspecto en el espejo del pasillo. El pelo todavía cuidadosamente recogido en un moño bajo, el sencillo vestido negro liso y sin arrugas. Respiré hondo y esbocé mi sonrisa más acogedora. Leonor había llegado la última, con los brazos cargados de flores y el rostro surcado por una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Detrás de ella estaba Roberto, mi suegro, un hombre callado que siempre había sido amable conmigo, aunque algo distante. «Sofía, querida», exclamó Leonor, dándome 2 besos al aire en las mejillas. «Esto es para ti. Lirios, son tus favoritos, ¿verdad?» No lo eran. Había mencionado varias veces que era alérgica a los lirios, pero acepté el ramo de todos modos. «Gracias, Leonor. Son preciosos». Siempre enmascaraba su desdén detrás de gestos corteses. Hacía tiempo que había aceptado que ella nunca creyó que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo. A sus ojos, yo era una distracción de su verdadero potencial, la prestigiosa carrera de abogado que ella le había trazado desde su nacimiento, no el trabajo en una ONG que él había elegido después de que nos conociéramos en la universidad. «Voy a ponerlos en agua», dije, retirándome a la cocina. Oía a Daniel enseñándoles el salón a sus padres, ofreciéndoles bebidas. Coloqué los lirios bien lejos en la encimera de la cocina, encontré un jarrón e intenté calmar mi respiración. Esto no era nada nuevo, solo el habitual baile pasivo-agresivo que Leonor y yo habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Cuando regresé, Sara había llegado, trayendo un bienvenido alivio a la tensión. Su risa fácil y su calidez genuina siempre ayudaban a suavizar las reuniones familiares. Después de una ronda de aperitivos y charla trivial, anuncié que la cena estaba lista. Esa noche, el comportamiento de Leonor parecía diferente. Demasiado dulce, demasiado presente. Elogió mi cocina efusivamente, preguntó por mi trabajo, en la editorial con aparente interés, y no dejaba de tocarme el brazo cuando me hablaba. Era inquietante, como ver a un tigre comportarse de repente como un gato doméstico. «Este vino es exquisito», dijo mientras nos sentábamos a la mesa. «Dejadme servir a todos». Insistió en servir el vino ella misma, cerniéndose sobre mi copa con cuidadosa precisión. Me pareció extraño. Leonor nunca antes había servido a los demás. Normalmente esperaba que le sirvieran. Sus ojos no se apartaron de los míos mientras me entregaba la copa llena, y en ese momento noté algo.
Sus dedos temblaban ligeramente y su sonrisa tenía un tic con algo no dicho. Había una expectación en su mirada, una anticipación que me puso la piel de gallina. Sentí un escalofrío repentino recorrer mi espalda. Mis instintos me gritaban. Recordé los muchos desprecios accidentales a lo largo de los años. El marisco servido en Navidad a pesar de mi alergia, la vez que olvidó incluirme en las fotos familiares, las historias que contaba que sutilmente me menoscababan. Sin llamar la atención, me volví hacia la cocina con el pretexto de revisar la comida y silenciosamente cambié nuestras copas. Cuando regresé, le entregué la que ella había servido para mí, fingiendo ahora que siempre había sido la suya. Un brindis, propuso Roberto. Por Daniel y Sofía. 5 años y muchos más por venir. Todos levantaron sus copas. Leonor llevó la suya a los labios con aire de triunfo. Yo también. Levanté la mía, pero apenas bebí un sorbo, fingiendo beber mientras la observaba por encima del borde de mi copa. Ella dio un generoso trago, sin apartar la vista de mí. La conversación fluyó mientras avanzábamos con los platos. Daniel contó una historia divertida sobre un cliente. Sara mostró fotos de su reciente viaje a los Pirineos y Roberto preguntó por mis padres en Asturias. Era casi normal, casi agradable, pero no podía quitarme la sensación de que algo iba mal, especialmente al notar que Leonor se volvía cada vez más animada, su risa un poco demasiado alta, sus gestos un poco demasiado expansivos. Fue entonces cuando la noche empezó a desmoronarse. Mientras me levantaba para retirar los platos antes del postre, volví a encontrar la mirada de Leonor. Por un instante, la confusión parpadeó en su rostro. Parpadeó rápidamente, como si intentara aclarar la vista. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que mis sospechas podían ser correctas. Miré la botella de vino, preguntándome qué había hecho exactamente. La velada se extendía ante mí como una cuerda floja, y supe que todos estábamos a punto de caer. Estábamos a mitad de la cena cuando noté el cambio en ella. Leonor se había vuelto inusualmente habladora durante el plato principal, riéndose demasiado alto de los chistes de Daniel e interrumpiendo las historias de Sara. Al principio, todos parecían encantados con esta calidez tan poco característica, pero mientras sacaba la mousse de chocolate que había preparado de postre, su comportamiento cambió drásticamente. Su postura se encorvó ligeramente y su habla se ralentizó. La frase que había estado formando sobre su club de jardinería se desvaneció en el silencio. Roberto la miró con preocupación. ¿Te encuentras bien, querida?, preguntó, posando una mano en su brazo. Solo estoy un poco acalorada, dijo, tirando del cuello de su cara blusa azul. ¿Hace calor aquí, Daniel? Mi marido negó con la cabeza. La temperatura está bien, mamá. ¿Quizás has bebido demasiado vino? Se rió entre dientes, intentando quitarle hierro al asunto, pero entonces su tez cambió, volviéndose cenicienta, y su respiración se volvió errática. Intentó levantarse. Se tambaleó peligrosamente y se agarró al borde de la mesa. Necesito un poco de aire, musitó, pero sus piernas cedieron bajo ella. Los tenedores cayeron con estrépito sobre los platos, mientras la habitación se sumía en el silencio y luego en el pánico. Daniel se levantó de un salto y sujetó a su madre antes de que pudiera caer al suelo. La acomodó en su silla mientras Sara corría a abrir una ventana. «¿Mamá? Mamá, ¿qué te pasa?». La voz de Daniel se elevó con alarma. Ella se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos, los ojos desorbitados por la confusión y el miedo. Roberto corrió a su lado mientras yo permanecía paralizada. Una parte de mí quería abalanzarse, ayudar, fingir que nada de esto tenía que ver conmigo, pero otra parte, más profunda, más fría, observaba en una especie de shock suspendido, sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo y por qué. El vino. Ella no esperaba bebérselo. «Llamad a una ambulancia», gritó Roberto, Rotasú. Calma habitual. Sara ya estaba al teléfono, hablando rápidamente con el operador del 112.
Me obligué a moverme, a actuar como la nuera preocupada. Traje un paño frío del baño y se lo di a Daniel, que lo presionó contra la frente de su madre. «¿Qué le está pasando?», preguntó él, con la voz tensa por el miedo. Negué con la cabeza, fingiendo confusión. Los ojos de Leonor giraron ligeramente, luchando por enfocar. «Algo va mal», arrastró las palabras. «No puedo, todo da vueltas». Sara se arrodilló a su lado, cogiéndole la mano. «La ambulancia está en camino, Leonor. Intenta mantener la calma». Me puse en acción, despejando espacio en la entrada para los sanitarios, recogiendo el bolso y el teléfono de Leonor, encontrando su lista de medicamentos en su cartera. Mientras tanto, mi mente corría. ¿Qué había puesto en mi vino? ¿Cuán peligroso era? ¿Harían pruebas de sustancias en el hospital? En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó nuestro tranquilo barrio de Chamberí. 2 sanitarios entraron con movimientos eficientes, haciendo preguntas sobre el historial médico de Leonor y lo que había consumido. Roberto respondió a la mayoría de sus preguntas, mientras Daniel rondaba ansiosamente cerca. «¿Ha tomado alguna medicación hoy?», preguntó un sanitario. «Solo sus pastillas para la tensión esta mañana», respondió Roberto. «¿Y un poco de vino con la cena?». El sanitario asintió, comprobando las constantes vitales de Leonor. «Tiene la tensión baja y las pupilas dilatadas. ¿Ha tenido alguna vez una reacción al alcohol?». «Nunca», dijo Roberto con firmeza. «Toma una copa o 2 la mayoría de las noches». Me mantuve apartada, observando cómo trasladaban a Pintoshi Leonor a una camilla. Su piel había adquirido un aspecto ceroso y su respiración parecía dificultosa. Por un momento, el miedo se apoderó de mí. ¿Y si lo que había puesto en el vino era más peligroso de lo que había pensado? ¿Y si esto era grave? «Yo iré en la ambulancia», dijo Roberto. «Daniel, tú síguenos con el coche». Mi marido asintió, cogiendo las llaves. «Sofía, ¿vienes?», dudé solo brevemente. «Por supuesto». Mientras se llevaban a Leonor en la camilla, sus ojos de repente se clavaron en los míos, no con gratitud o miedo, sino con una incipiente comprensión. En ese momento de claridad, vi que entendía lo que había pasado. Sabía que yo había cambiado nuestras copas. Por primera vez, era verdaderamente vulnerable frente a mí. Por primera vez, yo tenía la sartén por el mango. El viaje al hospital La Princesa fue tenso y silencioso. Daniel conducía con los nudillos blancos de la concentración, mientras Sara iba sentada en el asiento trasero, actualizándonos ocasionalmente, con mensajes de su padre. Yo miraba por la ventanilla las calles conocidas, ahora transformadas por las luces intermitentes de emergencia. La culpa que esperaba sentir estaba extrañamente ausente. En cambio, me sentía adormecida, casi distante, como si observara los acontecimientos desde lejos. «No entiendo qué ha pasado», dijo Daniel, rompiendo el silencio mientras entrábamos en la zona del hospital. «Estaba bien hace un minuto, y luego... ¿Quizás fue algún tipo de interacción con su medicación?», sugerí, la mentira sabiendo amarga en mi lengua. «Quizás», murmuró, pero pude oír la preocupación en su voz. La sala de urgencias estaba concurrida para ser un jueves por la noche. Encontramos a Roberto en la sala de espera, con el rostro demacrado por la preocupación. «Se la han llevado para hacerle pruebas», explicó. «Creen que podría ser algún tipo de reacción, pero no están seguros a qué». Nos sentamos a esperar, las brillantes luces fluorescentes y el olor a antiséptico, creando un telón de fondo surrealista para la velada que había comenzado de forma tan diferente. Daniel caminaba de un lado a otro, mientras Sara navegaba por su teléfono, investigando posibles causas para los síntomas de Leonor. Yo me senté en silencio, mi mente repasando escenarios y consecuencias. Pasó 1 hora antes de que saliera. Un médico, preguntando por la familia de Leonor Harrington. Nos levantamos como uno solo. «La señora Harrington está estable», dijo el médico.
y sentí cómo el cuerpo de Daniel se relajaba a mi lado. Pero hemos encontrado algo preocupante en sus análisis de sangre. ¿Qué es?, preguntó Roberto con la voz tensa. Trazas de una benzodiazepina, un sedante suave, explicó el médico. No está en niveles peligrosos, pero definitivamente está en su sistema. ¿Le han recetado algún medicamento como Valium o Tranquimacin? Roberto negó con la cabeza firmemente. Absolutamente no. Solo su medicación para la tensión. La expresión del médico se volvió más seria. Bueno, la combinación del sedante con el alcohol es lo que causó sus síntomas. Vamos a mantenerla en observación durante la noche, pero debería estar bien por la mañana. Los efectos desaparecerán, naturalmente. Daniel se pasó una mano por el pelo, la confusión evidente en su rostro. Pero, ¿cómo llegó eso a su sistema? ¿Podría haber habido una confusión con su medicación habitual? Es posible, dijo el médico con cautela. O podría haber tomado algo sin darse cuenta de lo que era. A veces lo vemos en pacientes mayores que confunden sus pastillas. Pero Leonor no era ese tipo de paciente mayor. Era meticulosa, organizada y aguda como un rayo. Todos en la habitación lo sabían. ¿Podemos verla?, preguntó Sara. El médico asintió. Está somnolienta pero despierta. De 2 en 2, por favor. Roberto y Daniel fueron primero, mientras Sara y yo permanecimos en la sala de espera. Ninguna de las dos habló. Cuando regresaron, Sara y su padre fueron a por café, dejándonos a Daniel y a mí solos. No lo entiendo, dijo Daniel, hundiéndose en la silla a mi lado, con los hombros caídos por el agotamiento. Mamá no toma nada que no le receten. Apenas toma paracetamol para los dolores de cabeza. Le cogí la mano, apretándosela suavemente. Es un misterio, dije en voz baja. Pero va a estar bien. Eso es lo que importa. Él asintió, apoyando la cabeza en la mía. Tienes razón. Me alegro de que no haya sido peor. Cerré los ojos, inhalando el familiar aroma de su colonia. Mi marido estaba desolado, incapaz de comprender por qué alguien haría esto. Me senté en silencio a su lado, con el corazón palpitándome en el pecho, sabiendo que la verdad reduciría nuestro matrimonio a cenizas si alguna vez salía a la luz. Esa noche no pude dormir. Daniel finalmente se había quedado dormido alrededor de las 3 de la madrugada, agotado por la preocupación y la confusión, pero yo yacía despierta a su lado, mirando al techo. Nuestro dormitorio, normalmente un santuario, se sentía como una prisión de secretos. Fuera, la lluvia primaveral golpeaba contra las ventanas con un ritmo suave que debería haber sido tranquilizador, pero que solo aumentaba mi ansiedad. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Daniel, y fui de puntillas a la cocina. Los restos de nuestra cena de aniversario aún perduraban. Copas de vino medio vacías, platos con migas de tarta, las flores que Leonor había traído ahora dispuestas en un jarrón sobre la encimera. Cogí su copa de vino, examinándola a la tenue luz de las farolas de la calle. Parecía bastante inocente, solo una copa manchada de carmín del tono que Leonor siempre usaba, Rouge Allure de Chanel, Piret, un rojo intenso, como una señal de advertencia. En el hospital, los médicos confirmaron lo que ya sospechaba. Se habían encontrado trazas de un sedante suave, algo no fatal pero ciertamente incapacitante, en su organismo. Del tipo que, combinado con alcohol, haría que alguien pareciera ebrio, desinhibido, posiblemente incluso que se desmayara. Del tipo que podría hacer que una mujer digna como Leonor perdiera el control en una cena familiar, que hiciera el ridículo delante de todos, que la hiciera vulnerable. Me estremecí, dejando la copa con cuidado. ¿Qué había pretendido? ¿Que arrastrara las palabras? ¿Que tropezara? ¿Arruinar la cena que tanto me había costado perfeccionar? ¿O había algo más siniestro planeado? Recordé cómo me había observado con expectación cuando me entregó la copa, cómo había mantenido sus ojos en mí mientras fingía sorber el vino.
Abrí el armario debajo del fregadero y saqué una bolsa de basura. Una por una, recogí las copas de vino, las envolví en periódico y las coloqué en el fondo de la bolsa. El siguiente fue la botella de Cabernet medio vacía. Luego até la bolsa con fuerza y la llevé afuera, al contenedor grande en el callejón trasero de nuestro edificio, asegurándome de que quedara enterrada debajo de otra basura. Evidencia, desaparecida. De vuelta adentro, fregué la cocina hasta que relució, como si pudiera limpiar lo que había sucedido, para cuando amaneció sobre Madrid, proyectando largas sombras sobre nuestro piso. Había limpiado todo rastro de la cena y ensayado lo que le diría a Daniel cuando despertara. La historia era simple. Su madre había tenido una mala reacción, a algo, quizás una interacción entre su medicación y el vino. Esas cosas pasan. No es culpa de nadie. Pero en la privacidad de mis pensamientos, repasé toda la velada en mi cabeza como una película. Su sonrisita, la forma deliberada en que sirvió la bebida, el destello de algo oscuro en su expresión. No cabía duda en mi mente. Había tenido la intención de drogarme. Quizás para avergonzarme, o quizás algo peor. La comprensión me revolvió el estómago. Esto ya no era solo desdén. Esto era sabotaje premeditado. Daniel se despertó sobre las 7, buscando inmediatamente su teléfono para ver si había noticias de su padre. «Papá dice que está mejor esta mañana», dijo, con la voz aún ronca por el sueño. «Le están haciendo algunas pruebas más, but probably be discharged this afternoon». Le entregué una taza de café. «Son buenas noticias». Tomó un sorbo y luego dejó la taza en nuestra mesita de noche. Sigo pensando en lo que dijo el médico. ¿Un sedante? No tiene ningún sentido, Sophie. Me senté a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Quizás fue un error con su medicación? A veces las farmacias se equivocan. Daniel negó, con la cabeza. Mamá revisa sus pastillas obsesivamente. Desde que a la señora Pérez, la vecina, le dieron la receta equivocada y terminó en el hospital. Asentí, recordando el sermón de Leonor sobre la importancia de la vigilancia en 1900, lo referente a la atención médica. La ironía no se me escapó. «Bueno», dije, «al menos está bien. Eso es lo importante». Me apretó la mano. Siento que nuestra cena de aniversario haya terminado así. Forcé una sonrisa. Tenemos muchos más que celebrar. Nos vestimos y nos dirigimos al hospital. El día primaveral era brillante y claro, un agudo contraste con la tormenta dentro de mí. En La Princesa, encontramos a Leonor sentada en la cama, con un aspecto notablemente sereno para alguien que había estado inconsciente hacía menos de 12 horas. Roberto estaba sentado a su lado, cogiéndole la mano. «Daniel», dijo ella, sonriendo débilmente mientras entrábamos. Sus ojos me recorrieron como si yo fuera un mueble. «No teníais que haber vuelto tan temprano». «Claro que sí», respondió mi marido, besándola en la mejilla. «¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor, solo cansada. El médico dice que puedo irme a casa después de comer». La conversación giró hacia la logística. ¿Quién recogería sus recetas? Si debería quedarse con nosotros unos días. Una idea que rechacé en silencio. ¿Qué debería comer? Yo estaba junto a la ventana, escuchando a medias, observando a una familia en el 100 aparcamiento metiendo a una madre primeriza y a su bebé en el coche. La vida normal continuando a nuestro alrededor. Sofía. Me volví al oír mi nombre. Leonor me miraba directamente por primera vez desde que habíamos llegado. ¿Sí? ¿Podrías traerme un poco de agua? La jarra está vacía y Roberto ha ido a hablar con el médico. Asentí, cogiendo la jarra de plástico de su mesita de noche. Mientras me giraba para irme, añadió: «Y cierra la puerta al salir. Me gustaría hablar con mi hijo en privado». El despido era familiar, pero hoy tenía un nuevo peso. Miré a Daniel, que me dedicó una sonrisa de disculpa. «Solo será un minuto», dijo. En el pasillo, me detuve junto al dispensador de agua,
llenando la jarra lentamente. ¿Qué le estaría diciendo? ¿Estaría de alguna manera tergiversando? ¿Esto para hacerme parecer culpable? Consideré la posibilidad de que recordara el cambio de copas, que me acusara. Pero ¿quién la creería? Una mujer a la que se le encuentran sedantes en su organismo, afirmando que su nuera la había drogado en su propia cena de aniversario. Sonaría a paranoia. Cuando regresé, Daniel estaba solo en la habitación. ¿Dónde está tu madre?, pregunté dejando el agua. En el baño, respondió, con expresión indescifrable. Me pidió que la esperara aquí. Me senté en la silla a su lado. ¿Todo bien? Él asintió lentamente. Quería hablarme de algunos cambios que va a hacer en su testamento. Un momento extraño, pero ya conoces a mamá. Práctica incluso. En una crisis. Me relajé ligeramente. Solo asuntos típicos de Leonor entonces. Cuando regresó, apoyándose en un portazueros, nuestra conversación se mantuvo superficial. El tiempo, un documental que Roberto había estado viendo, el nuevo trabajo de Sara. Pero bajo las amabilidades, sentí una corriente de tensión. Los ojos de Leonor seguían encontrándose con los míos cuando Daniel no miraba, y había algo en ellos que no podía leer del todo. No era ira, exactamente, algo más calculador. Nos fuimos sobre el mediodía, prometiendo volver más tarde con algunas cosas personales para su estancia nocturna. En el coche, Daniel estaba callado, preocupado. ¿1 euro por tus pensamientos?, pregunté mientras aparcábamos en nuestra plaza en casa. Suspiró, apagando el motor, pero sin hacer ademán de salir. Al día siguiente, mi marido me informó que su madre había pedido verme solo a mí. Dudé, sin saber si enfrentarme a ella o seguir fingiendo que no sabía nada. Pero mi curiosidad y mi necesidad de cerrar el círculo ganaron. Acepté ir sola mientras Daniel iba a trabajar. El pasillo del hospital parecía más largo que antes mientras me dirigía a la habitación de Leonor. Una enfermera me detuvo, revisando el historial de Leonor. «Ha estado preguntando por usted», dijo la enfermera con una sonrisa. «La familia es tan importante en la recuperación. Si ella supiera». Hice una pausa frente a la puerta, reuniendo valor. Luego llamé una vez y entré con paso firme, pero por dentro me preparaba para otra tormenta. Leonor estaba sentada, con el pelo cuidadosamente peinado, vistiendo una bata de seda que Sara le había traído de casa en lugar de la bata del hospital. Siempre manteniendo las apariencias, incluso aquí. «Sofía», dijo, señalando la silla junto a su cama. «Gracias por venir sola». Me senté, colocando mi bolso en el suelo a mi lado. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor, mucho mejor». Ajustó ligeramente su posición, haciendo una mueca. «El médico dice que puedo irme a casa mañana por la mañana. Son buenas noticias». Un silencio tenso se extendió entre nosotras, como un alambre. Fuera de la ventana, un pájaro se posó en el alféizar, picoteó 2 veces y se fue volando. «Supongo que te preguntas por qué pedí verte», dijo finalmente Leonor. La miré fijamente a los ojos. «Tengo una idea». Parecía más pequeña, en la cama del hospital, despojada de su habitual altivez. Su voz era suave, tensa, pero cada palabra era afilada. Lo recuerdo todo, ¿sabes? Recuerdo servir el vino. Recuerdo que cambiaste nuestras copas. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero mantuve una expresión neutra. Y yo recuerdo cómo me observabas, esperando a que bebiera de la copa que me diste, esperando a que lo que sea que le pusiste hiciera efecto. No lo negó. En lugar de eso, alisó el borde de su manta, como quitando arrugas invisibles. «Nunca has sido la adecuada para Daniel. Debes saberlo. Porque no vengo de una familia adinerada. Porque trabajo en una editorial en lugar de en derecho o medicina. Porque no fui a los colegios adecuados. Porque lo apartaste de mí, su potencial», dijo, alzando ligeramente la voz. «Iba a ser ayudante de un magistrado del Tribunal Supremo.
¿Lo sabías? Antes de conocerte y decidir trabajar para esa ONG. Lo sabía, por supuesto. Daniel me había hablado de la oferta, de su decisión de rechazarla porque se había dado cuenta de que quería tener un tipo diferente de impacto en el mundo. Había sido su elección, no la mía, pero Leonor nunca lo había aceptado. Sin nombrar el acto directamente, insinuó que yo había reaccionado de forma exagerada a intenciones inofensivas, que debería haber aceptado su lugar en nuestro matrimonio con elegancia, que lo que hizo, lo que fuera que admitiera para sí misma, fue simplemente un acto de protección hacia su hijo. ¿Protección?, repetí incrédula. Pusiste algo en mi bebida, Leonor. Ibas a drogarme en mi propia mesa delante de mi marido. ¿Cómo es eso protección? Ella hizo un gesto displicente con la mano. Solo era algo para ayudarte a relajarte. Siempre estás tan tensa, tan controladora. Pensé que si te soltabas un poco, quizás Daniel vería... ¿Ver qué? ¿A su mujer incapacitada sin su consentimiento? ¿Cómo habría ayudado eso en algo? No respondió directamente. Nunca has entendido a nuestra familia, Sofía. Los estándares que nos exigimos, el legado que mantenemos. No dije nada durante un largo rato. Luego le dije lo que nunca esperó oír, que había visto su juego hacía mucho tiempo, que había tolerado sus intromisiones, sus pullas sutiles, su comportamiento controlador, en aras de la paz. Pero esa noche había cruzado una línea. No estaba protegiendo a nadie. Estaba intentando eliminarme, socavarme de la manera más fundamental. Su expresión se crispó con incomodidad, pero no lo negó. ¿Qué le vas a decir a Daniel? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. Ambas sabíamos cuánto amaba Daniel a su madre, lo devastado que estaría al descubrir la verdad. Antes de salir de la habitación, le dije que no le iba a contar a su hijo lo que pasó. Todavía no. Quería que viviera con el peso de lo que había hecho y con el conocimiento de que la había perdonado, por ahora. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. El viaje a casa desde el hospital fue silencioso. La lluvia repiqueteaba contra el parabrisas mientras conducía por las calles conocidas de Chamberí, cada semáforo proyectando brillos rojos y verdes sobre el rostro preocupado de Daniel. Había insistido en acompañarme a recoger a Leonor, a pesar de mi sugerencia de que podía ir a trabajar. Ha estado actuando de forma extraña, dijo, rompiendo el silencio mientras girábamos por la calle Serrano. Papá dice que apenas durmió anoche. Solo preguntaba cuándo la visitarías. Apreté el volante con más fuerza. Quizás todavía está confundida por la medicación. Quizás, murmuró Daniel, pero no sonaba convencido. Leonor esperaba en una silla de ruedas junto a la entrada. Roberto de pie a su lado con una pequeña bolsa de viaje. Parecía notablemente arreglada. El pelo peinado, maquillada, vistiendo un traje, de pantalón color crema en lugar de la ropa cómoda que Sara le había traído. Siempre la viva imagen de la dignidad, incluso después de una estancia en el hospital. Daniel saltó para ayudar a su padre a subirla al coche. Observé por el espejo retrovisor cómo Leonor le susurraba algo, su mano deteniéndose en su brazo. Él asintió y luego le abrió la puerta trasera. «Sofía te llevará a casa», dijo él. «Papá y yo tenemos que recoger tus recetas». Esto no era lo que habíamos planeado. Se suponía que Daniel vendría con nosotras a casa de Leonor. Ayudaría a instalarla. Me volví para protestar. But the look on his face stopped me. Whatever Eleanor had whispered had convinced him. «Está bien», dije, intentando mantener la voz informal. «Nos vemos allí». Roberto me dedicó una sonrisa agradecida. «Gracias, Sofía. No deberíamos tardar mucho». Mientras caminaban hacia el coche de Roberto, Leonor se acomodó en el asiento del copiloto a mi lado. El aroma de su perfume Chanel llenó el pequeño espacio, trayendo consigo recuerdos de innumerables cenas familiares incómodas y tensas reuniones festivas. Me alejé del bordillo, hiperconsciente de su presencia. Durante varias manzanas, ninguna de las dos habló.
El único sonido era el suave jazz que sonaba en la radio, una emisora de la que Leonor siempre se había quejado cuando Daniel la ponía. «Puedes apagar eso», dijo finalmente. Alargué la mano y presioné el botón de encendido. El silencio descendió, pesado y opresivo. «No se lo dijiste», dijo mientras nos deteníamos en un semáforo en rojo. No era una pregunta. «No», confirmé. «No lo hice». «¿Por qué no?» Consideré la pregunta cuidadosamente. El semáforo se puso en verde y aceleré suavemente. «Porque le haría daño. Y porque no lo necesito». Leonor se removió en su asiento. «¿Qué significa eso?» «Significa que no necesito destruir su relación con su madre para ganar. Solo necesito que entiendas que las cosas han cambiado». La miré brevemente antes de volver mi atención a la carretera. La antigua dinámica, donde tú me menosprecias y yo lo acepto para mantener la paz, se acabó. Una leve sonrisa curvó sus labios. «Porque crees que tienes algo contra mí ahora. Sé que lo tengo». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «El hospital ha confirmado que había un sedante en tu organismo, un sedante que no tomas. Si le dijera a Daniel lo que pasó, si le dijera que intentaste drogarme y accidentalmente te drogaste a ti misma, ¿a quién crees que creería?» Su silencio fue respuesta suficiente. Giré hacia su calle, bordeada por las grandes y antiguas casas coloniales que me habían intimidado la primera vez que la visité. La casa de Leonor y Roberto se alzaba, al final, blanca con contraventanas negras, un césped perfectamente cuidado, parterres que ya florecían con tulipanes de principios de primavera. Aparqué en la entrada circular y apagué el motor. Ninguna de las dos se movió para salir. «Necesito entender por qué», dije, volviéndome para mirarla. «Después de 5 años, ¿por qué hacer esto ahora? ¿Por qué cruzar esta línea?» Leonor miró al frente, su perfil afilado contra el telón de fondo verde del jardín. «No lo entenderías». «Inténtalo». Suspiró, un sonido tan cansado que momentáneamente me hizo olvidar mi ira. Daniel estaba hablando de niños, de empezar una familia. La revelación me pilló desprevenida. Daniel y yo habíamos hablado de tener hijos, pero solo en términos abstractos, algo para el futuro. ¿Te dijo eso? El mes pasado, cuando estabas visitando a tus padres, vino a cenar y mencionó que lo estabais pensando. Se volvió, para mirarme, con la mirada penetrante. No podía soportar la idea de verte criar a sus hijos, de verle alejarse más de su familia, sus responsabilidades, su potencial. La crueldad de sus palabras escoció, pero debajo de ella sentí miedo. Miedo a perder a su hijo por completo. Miedo a volverse irrelevante. Así que pensaste que si me avergonzaba en la cena, ¿qué? ¿De repente me vería diferente? ¿Me dejaría? Pensé que si veía quién eres realmente, sin todo ese cuidadoso control que mantienes, podría reconsiderar atarse a ti permanentemente a través de los hijos. Casi me río de lo absurdo. ¿Quién soy realmente? Leonor, intentaste drogarme, quitarme mi albedrío, mi dignidad. ¿Y crees que eso me convierte en la villana de esta historia? Por primera vez, vi algo resquebrajarse en su fachada perfecta. Un destello de vergüenza cruzó sus facciones antes de que se recompusiera de nuevo. Fue un error, admitió. Estaba desesperada. ¿Desesperada hasta el punto de arriesgar mi salud? ¿De cometer un delito? Negué con la cabeza. ¿Qué había en ese vino, Leonor? Bajó la vista a sus cuidadas manos. Solo un somnífero, triturado, nada peligroso. Nada peligroso, repetí incrédula. Excepto que interactuó con el alcohol y te mandó al hospital. No pensé en eso, dijo en voz baja. Solo quería que parecieras tonta, que arrastraras las palabras, quizás te durmieras en la mesa. Pensé que Daniel se avergonzaría, se decepcionaría.
La admisión quedó flotando entre nosotras. Fuera, un cardenal se posó en una rama cercana, su plumaje rojo brillante contra las hojas verdes. Una visión tan normal y pacífica en medio de esta conversación surrealista. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Dije después de un momento. Pasé 5 años intentando ganarme tu aprobación, intentando ser lo suficientemente buena para tu hijo, para tu familia. Realmente pensé que esa cena de aniversario podría ser finalmente el momento en que me vieras como digna. La boca de Leonor se tensó. Nunca ibas a ser lo suficientemente buena, no por quién eres, sino porque nos lo quitaste, del camino que habíamos trazado. Él eligió su propio camino, repliqué. Y me eligió, a mí. Necesitas aceptarlo, o lo vas a perder de todos modos. Se apartó, mirando por la ventana su casa perfecta con su jardín perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me vas a tener esto sobre la cabeza para siempre? ¿Usarlo para ponerlo en mi contra si me salgo de la línea? No, dije con firmeza. Esa no soy yo. Pero las cosas van a cambiar. Vas a tratarme con respeto. Respeto real, no la falsa cortesía detrás de la que te has estado escondiendo. Vas a dejar de intentar manipular a Daniel. Y vas a reconocer que somos una familia, te guste o no. Y si no lo hago, desafió, aunque su voz carecía de su habitual acero. Entonces se lo contaré todo, no para castigarte, sino porque merece saber la verdad sobre las personas que ama. Desbloqueé las puertas. Es tu elección. La mano de Leonor tembló ligeramente mientras alcanzaba el tirador de la puerta. Nunca te creerá. Pero ambas sabíamos que no era verdad. Los informes del hospital, su propio comportamiento. La evidencia estaba ahí, y en el fondo, creo que ella sabía que Daniel ya había empezado a ver grietas en la imagen de madre perfecta que había cultivado. No quiero pelear más contigo, Leonor, dije en voz baja. Estoy cansada de ello. Quiero que encontremos una manera de seguir adelante, por el bien de Daniel, y por esos hijos que podríamos tener algún día, tus nietos. Algo cambió en su expresión. No calidez, exactamente, pero quizás un reconocimiento reticente. Abrió la puerta y salió, más erguida de lo que alguien que acababa de salir del hospital tenía derecho a estar. «Ayúdame a entrar», dijo, sin mirarme. «Por favor». No era una disculpa. Ni siquiera era una tregua. Pero mientras rodeaba el coche y le ofrecía mi brazo como apoyo, sentí el primer paso tentativo hacia algo diferente. Algo que podría, con tiempo y esfuerzo, parecerse a la paz. Cuando Leonor regresó del hospital, la energía en nuestra casa cambió. Daniel había insistido en que se quedara con nosotros unos días en lugar de volver a su casa vacía. Roberto tenía un viaje de negocios a Chicago que no podía posponer, y Sara vivía demasiado lejos en Malasaña para visitarla regularmente. Yo había accedido, en parte porque negarme habría parecido insensible, y en parte porque quería ver si nuestra confrontación había supuesto alguna diferencia. El dormitorio de invitados se convirtió en el dominio temporal de Leonor. Pasó la mayor parte del primer día descansando, saliendo solo para las comidas que yo preparaba y le llevaba en una bandeja. Daniel rondaba ansiosamente, visitándola, entre llamadas de trabajo, llevándole libros y revistas, ajustándole las almohadas. Yo mantenía la distancia, dándoles espacio, usando el trabajo como excusa para retirarme a mi despacho en casa. Al segundo día, entré en la cocina y encontré a Leonor en la mesa, completamente vestida con uno de sus elegantes trajes de pantalón, navegando por su iPad. «Buenos días», dije, sorprendida de verla levantada tan temprano. «¿Cómo te encuentras?». Levantó la vista, con el rostro compuesto en una expresión neutra. «Mejor, gracias». Ningún comentario pasivo-agresivo sobre la calidad de la cama de invitados. Ninguna crítica sutil sobre el ruido matutino de nuestro piso. Solo un simple reconocimiento. Era desorientador. Preparé café en silencio, hiperconsciente de su presencia.
Cuando le ofrecí una taza, aceptó con un asentimiento. Ningún recordatorio de que lo prefería más cargado, o con un tipo específico de crema que nunca parecíamos tener. Daniel ya se ha ido a trabajar, dije, sentándome frente a ella. Tenía una reunión temprano. Sí, me lo dijo. Dejó su iPad. Sofía, he estado pensando en nuestra conversación. Mi pulso se aceleró. No le había mencionado a Daniel nuestra charla en el coche, insegura de si Leonor negaría que hubiera sucedido. ¿Sobre qué? Pregunté con cautela. Alisó una arruga invisible de su manga. Tenía razón, sobre algunas cosas. Viniendo de Leonor, esto equivalía a una confesión completa y una disculpa de rodillas. Bebí un sorbo de café, esperando. No he sido acogedora, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenía ciertas expectativas para la vida, de Daniel, y cuando él eligió de manera diferente, te culpé a ti en lugar de aceptar sus decisiones. Es comprensible, dije, sorprendiéndome a mí misma con la concesión. Quieres lo mejor para él. Así es. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos. Pero me he dado cuenta de que mi visión de lo mejor podría no ser la suya. Nos sentamos en silencio por un momento. La luz del sol matutino, entrando por la ventana de la cocina, proyectando patrones en la mesa entre nosotras. Afuera, un camión de la basura retumbó al pasar, el sonido ordinario anclando esta extraordinaria conversación. No voy a fingir que vamos a ser las mejores amigas, dijo finalmente Leonor, pero estoy dispuesta a esforzarme más. Eso es todo lo que siempre he querido. Respondí honestamente, que encontremos una manera de ser familia sin la tensión constante. Ella asintió una vez, decididamente, como si concluyera una negociación comercial. Luego volvió a coger su iPad, señalando el final de la conversación. No fue cálido ni afectuoso, pero fue un comienzo. Durante las siguientes semanas, mientras Leonor se recuperaba por completo y regresaba a su propia casa, noté cambios sutiles. Ya no se burlaba de mí de forma pasiva, pero tampoco ofrecía calidez. Nos convertimos en dos actrices en una civilidad escenificada, moviéndonos con cuidado la una alrededor de la otra. Todavía llamaba a Daniel directamente en lugar de hablar conmigo cuando necesitaba algo. Todavía rememoraba eventos familiares que habían ocurrido antes de que yo estuviera en escena. Pero los comentarios hirientes, las exclusiones deliberadas, los comentarios socavadores, esos habían cesado. En las cenas de los domingos, que habíamos reanudado por insistencia de Roberto y Leonor, me encontré exhalando un poco más libremente, ya no preparada para el ataque con cada plato. Leonor me hacía preguntas directas sobre mi trabajo, y aunque su interés parecía fingido, el esfuerzo en sí mismo marcaba un cambio. Tu madre parece diferente últimamente. Le comenté a Daniel una noche mientras volvíamos a casa de una de esas cenas. Más, no sé, conciliadora. Me miró, las farolas iluminando su perfil. Yo también lo he notado, menos crítica con todo. Se acercó y me apretó la mano. Lo que sea que haya pasado durante su estancia en el hospital debe haberle dado algo de perspectiva. Asentí, mirando las familiares calles de Chamberí deslizarse. Quizás. Mi silencio no era debilidad, era poder. Había aprendido algo sobre mí misma en aquellos días posteriores al incidente de la cena. Ahora tenía límites, y tenía la fuerza para protegerlos. La siguiente vez que Leonor intentó programar un evento familiar sin consultarme, me opuse educada pero firmemente. Cuando sugirió que Daniel debería asistir solo a un encuentro de antiguos alumnos de Derecho, ya que Sofía no conocería a nadie, declaré con calma que estaría encantada de acompañar a mi marido. Con cada silenciosa resistencia, recuperaba más de mí misma. Y sorprendentemente, Leonor parecía respetarme más por ello, no menos. Nuestras interacciones adquirieron una calidad diferente, como dos naciones con un historial de conflictos, estableciendo cautelosamente relaciones diplomáticas. Una martes lluvioso de mayo, unos 2 meses después de la cena de aniversario, mi teléfono sonó con el número de Leonor.
Esto era lo suficientemente inusual como para hacerme mirar la pantalla confundida antes de contestar. ¿Diga? Sofía. Su voz sonaba tensa. Siento molestarte en el trabajo. No pasa nada, dije, guardando el manuscrito que estaba editando. ¿Está todo bien? Una pausa. No exactamente. El coche de Roberto se ha averiado y estoy atrapada en la consulta del Dr. Lieberman. Daniel no contesta al teléfono. ¿Mencionó algo sobre una conferencia hoy? Está en un simposio en Salamanca, confirmé. No se permiten móviles durante las presentaciones. Otra pausa. Ya veo. Bueno, entonces llamaré a Sara, aunque odio pedirle que conduzca desde Malasaña con este tiempo. Me encontré, hablando antes de haberlo pensado del todo. Puedo recogerte. Hoy trabajo desde casa, y no es ningún problema. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿estás segura? Por supuesto. Mándame la dirección por mensaje. Puedo estar allí en 20 minutos. Colgué y me quedé mirando el teléfono, ligeramente desconcertada por mi propia oferta. Pero mientras cogía las llaves y el impermeable, me di cuenta de que no se trataba de ganar puntos o demostrar mi superioridad. Se trataba de elegir qué tipo de persona quería ser, independientemente del comportamiento pasado de Leonor. El viaje a las consultas médicas en Pozuelo fue lento debido a la intensa lluvia. Encontré a Leonor esperando bajo la entrada cubierta, pareciendo de alguna manera más pequeña sin su habitual armadura de confianza. Cuando vio mi coche, se apresuró, deslizándose en el asiento del copiloto con un suspiro de gratitud. «Gracias», dijo, sacudiendo el agua de su paraguas. La recepcionista se ofreció a llamar un taxi, pero con este tiempo... «No es ninguna molestia», dije, reincorporándome al tráfico. Necesitaba un descanso del trabajo de todos modos. Condujimos en un silencio sorprendentemente cómodo durante varios minutos. El rítmico chasquido de los limpiaparabrisas llenando el espacio entre nosotras. Finalmente, Leonor habló. El médico dice que mi tensión sigue elevada. Quiere que haga algunos cambios en mi estilo de vida. La miré, notando la tensión en su rostro. Nada grave, espero. Dice que si no lo abordo ahora, podría volverse grave. Miró fijamente el paisaje borroso por la lluvia. Roberto lleva años diciéndome que baje el ritmo, que acepte menos puestos en comités, que delegue más en la fundación. Suena a buen consejo, aventuré. Suspiró. Quizás, pero es difícil dar un paso atrás, soltar el control. La ironía de que Leonor me admitiera esto a mí, precisamente a mí, no se nos escapó a ninguna de las dos. Una pequeña sonrisa asomó a mis labios. Puedo entenderlo. Por primera vez me miró directamente con algo parecido a una genuina curiosidad. Supongo que sí. Tú también eres bastante controladora, ¿verdad? No era una acusación, solo una observación. Lo consideré mientras sorteaba un cruce particularmente congestionado. He tenido que serlo, dije finalmente. ¿Crecer? Como lo hice, con una madre que era impredecible. El control se sentía como seguridad. No había tenido la intención de revelar algo tan personal, especialmente a Leonor. Pero en la intimidad del coche, con la lluvia tamborileando en el techo y el tráfico avanzando lentamente a nuestro alrededor, las palabras simplemente habían surgido. Leonor guardó silencio durante un largo momento. No sabía eso de tu madre. No es algo de lo que hable mucho. Me encogí de hombros, pero me moldeó. Me hizo valorar la estabilidad, la previsibilidad. Y entonces te casaste y entraste en nuestra familia, dijo Leonor con una inesperada ironía, donde la apariencia y el control son prácticamente religiones. Me reí, sorprendida por su autoconciencia. Supongo que sí. Mientras entrábamos en su calle, la lluvia amainando hasta convertirse en un suave repiqueteo, Leonor se volvió hacia mí. Gracias de nuevo, Sofía, no solo por el viaje. Asentí, entendiendo lo que no podía decir del todo. De nada,
Finalmente, comenzó a retirarse, quizás por vergüenza, quizás por miedo, o quizás porque finalmente se dio cuenta de que yo ya no era alguien a quien pudiera manipular. No la había destruido, pero había cambiado las reglas del juego, y al hacerlo, también había cambiado algo en mí misma. La siguiente vez que Daniel sugirió que nos saltáramos la cena del domingo para asistir a la inauguración de la galería de un amigo, lo sorprendí diciendo que deberíamos hacer ambas cosas. Primero la cena, luego la galería. ¿Estás segura?, preguntó, recordando claramente años en los que yo encontraba excusas para minimizar el tiempo con sus padres. Estoy segura, dije, y lo decía en serio. No porque Leonor y yo nos hubiéramos hecho amigas, sino porque ya no temía su poder sobre mí, ni su influencia sobre Daniel. Había reclamado mi lugar en la familia, no por la fuerza ni por un ultimátum, sino manteniéndome firme en mi propia verdad. El suelo bajo nuestros pies se había movido, revelando un nuevo paisaje, no perfecto ni completamente seguro, pero navegable. Se sentía como el primer paso en tierra firme después de años en el mar. Pasaron los meses, y nuestra cena de aniversario se convirtió en un recuerdo lejano e incómodo. El verano llegó a Madrid con su calor sofocante y sus tormentas vespertinas. Daniel y yo nos adaptamos a un nuevo ritmo, uno que incluía reuniones familiares regulares, pero también límites, firmes. Me encontré alzando más la voz, no solo con Leonor, sino en otras áreas de mi vida, solicitando un ascenso en el trabajo que merecía desde hacía tiempo, reconectando con viejos amigos a los que había dejado distanciarse mientras intentaba encajar en el molde de la familia Harrington. Un cálido sábado de julio, organizamos una barbacoa en el pequeño huerto urbano comunitario detrás de nuestro edificio. Nada elegante, solo hamburguesas, mazorcas de maíz y cerveza fría. Pero era la primera vez que invitábamos tanto a mis amigos de la universidad como a la familia de Daniel al mismo evento. En el pasado, había mantenido estos mundos separados, temerosa del juicio de Leonor sobre mis amigos menos refinados, temerosa de revelar demasiado de mí misma. ¿Segura de esto?, preguntó Daniel mientras preparaba la parrilla. ¿Mamá y papá con Carla y Zoe? ¿Tus amigos editores con mis colegas de la Facultad de Derecho? Le entregué el plato de hamburguesas. ¿Por qué no? No somos personas compartimentadas. ¿Por qué debería serlo nuestra vida social? Él sonrió, atrayéndome para un beso rápido. Me gusta esta nueva tú. La verdad era que a mí también me gustaba la nueva yo. Había una libertad en ya no buscar la aprobación, de Leonor, en ya no intentar ser la nuera perfecta. Llevaba mi vestido de verano favorito, amarillo brillante con pequeñas flores azules, nada que ver con los neutros apagados que solía elegir para los eventos familiares. Y no me preocupaba si era lo suficientemente sofisticado para el gusto de Leonor. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron los Harrington. Roberto trajo una botella de vino caro, como de costumbre, pero Leonor me sorprendió llevando una tarta de arándanos casera. «¿Es tu favorita, verdad?», preguntó, mientras me la entregaba. Daniel mencionó una vez que tu abuela solía hacerla. El gesto me pilló desprevenida. No recordaba haberle contado nunca a Daniel lo de las tartas de mi abuela, pero él debió de prestar atención a algún comentario casual y luego compartirlo con su madre. «Lo es», confirmé. «Gracias. Ha sido un detalle». Leonor asintió, con un atisbo de incertidumbre en su expresión. Este nuevo territorio nos resultaba desconocido a ambas. La tarde se desarrolló mejor de lo que podría haber esperado. Mi amiga Carla, con su pelo rosa brillante y su risa sonora, congenió con Roberto por un interés compartido en el jazz. Sara trajo a su nuevo novio, un maestro de infantil con un entusiasmo contagioso por todo. Los compañeros de trabajo de Daniel se mezclaron fácilmente con mis amigos de la editorial, y Leonor, para mi continua sorpresa, hizo un esfuerzo por relacionarse con todos, haciendo preguntas y escuchando realmente las respuestas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín, me encontré sentada,
en un banco cerca de las tomateras, tomándome un momento a solas. El día había sido maravilloso pero agotador, como siempre lo es ser anfitriona. La atención constante a las necesidades de todos, el seguimiento mental de conversaciones y conexiones. ¿Te importa si me uno? Levanté la vista y vi a Leonor, de pie allí, con un vaso de limonada en la mano. Asentí, y ella se sentó a mi lado, alisándose los pantalones de lino. Ha sido una fiesta encantadora, dijo, observando a los invitados restantes charlando en pequeños grupos. Diferente a lo que estoy acostumbrada, pero agradable. Gracias por venir, respondí, y por hacer un esfuerzo con mis amigos. Ella sonrió levemente. Tu amiga Carla es todo un personaje. Me contó todo sobre su investigación sobre apicultura urbana. Fascinante, la verdad. Me reí, imaginando a la correcta Leonor discutiendo sobre colmenas con Carla, la del pelo rosa y los tatuajes. Le apasiona. La pasión es admirable, dijo Leonor en voz baja, incluso cuando lleva a la gente en direcciones inesperadas. La miré, preguntándome si estaría pensando en la elección de carrera de Daniel, su pasión por el trabajo en ONG en lugar del derecho corporativo. Antes de que pudiera responder, continuó. He estado pensando mucho desde lo que pasó, sobre el control, sobre dejar ir. Tomó un sorbo de su limonada. No es fácil para mí. No es fácil para nadie, ofrecí. Ella asintió. Roberto dice que he pasado tantos años gestionándolo todo, la casa, la fundación, las vidas de los niños, que no sé cómo parar. Y puede que tenga razón. Se volvió para mirarme directamente. El médico dice que el estrés está empeorando mi tensión, que necesito aprender a dejar que las cosas sean. ¿Estás siguiendo su consejo? Una sonrisa pesarosa. Intentándolo. He renunciado a 3 comités. He contratado a un asistente para el trabajo de la fundación. He empezado a ir a clases de meditación, si puedes creerlo. Apenas podía imaginar a Leonor con las piernas cruzadas sobre una esterilla de yoga, intentando despejar su mente. La imagen me hizo sonreír. ¿Qué tal va eso? Fatalmente, admitió con inesperada franqueza. Mi mente no para en todo, el rato. Pero me han dicho que es normal para los principiantes. Nos sentamos en un silencio cómplice por un momento, observando a un petirrojo saltar por el sendero del jardín. A lo lejos, Daniel se rió de algo que dijo el novio de Sara, el sonido llegando a través del aire vespertino. Está feliz, dijo Leonor en voz baja, más feliz de lo que lo he visto en años. Seguí su mirada hacia donde estaba Daniel, con el rostro animado mientras contaba alguna historia, gesticulando con su botella de cerveza. Sí, lo está. Eres buena para él, dijo, las palabras saliendo a regañadientes pero con sinceridad. No quería verlo, pero lo eres. La admisión quedó flotando entre nosotras, frágil pero real. No supe qué decir, así que simplemente asentí en reconocimiento. No voy a fingir que he cambiado por completo, continuó Leonor. Todavía voy a tener opiniones sobre cómo se deben hacer las cosas. Todavía voy a preocuparme por él, por su futuro. Pero estoy intentando dar un paso atrás, respetar la vida que ha elegido, la pareja que ha elegido. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir, dije. Se levantó, alisándose de nuevo los pantalones con ese gesto habitual. Bueno, debería buscar a Roberto. Se está haciendo tarde y tiene un vuelo temprano mañana. Mientras se alejaba, me di cuenta de que algo importante acababa de suceder. No el perdón exactamente. Ninguna de las dos había hecho referencia explícita al incidente del vino, sino una especie de tregua. Un reconocimiento mutuo de nuestros roles en la vida de Daniel y un acuerdo tentativo para coexistir más pacíficamente dentro de ellos. Más tarde esa noche, mientras Daniel y yo recogíamos los restos de la fiesta, él chocó su cadera contra la mía juguetonamente. Entonces, ¿de qué estabais hablando mamá y tú? Parecía serio.
Apilé los últimos platos en el lavavajillas. Solo de la vida, del cambio, lo de siempre. Él arqueó una ceja. ¿Lo de siempre? ¿Desde cuándo mamá y tú tenéis conversaciones profundas? Desde hace poco, dije, cerrando el lavavajillas y poniéndolo en marcha. La gente puede sorprenderte a veces. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Incluyéndote a ti misma? Has estado diferente estos últimos meses. Más segura. Más... Buscó la palabra. Presente. Me giré en su abrazo para mirarlo. ¿Es eso algo bueno? Es algo genial, dijo, besándome suavemente. Siempre supe que eras fuerte, pero ahora es como si finalmente tú también lo supieras. Esa noche, acostada en la cama junto al cuerpo dormido de Daniel, pensé en la mujer en la que me había convertido desde aquella fatídica cena de aniversario. Había entrado en mi matrimonio creyendo que mantener la paz significaba guardar silencio, que el amor requería suavizar los conflictos en lugar de enfrentarlos. Había permitido que la desaprobación de Leonor moldeara cómo me movía por el mundo, siempre intentando ser más pequeña, menos perceptible, menos amenazante para su visión de lo que debería ser la esposa de Daniel. A menudo me preguntaba qué habría pasado si hubiera bebido aquel vino, si simplemente me habría desmayado, o habría hecho el ridículo delante de todos, tal como ella esperaba. Aquel silencioso intercambio de copas lo había cambiado todo. No porque buscara venganza, sino porque la obligó a enfrentar la verdad de sus acciones, y me obligó a mí a confiar finalmente en mis instintos. El resultado más inesperado no. Fue el respeto a regañadientes de Leonor, o la nueva dinámica en nuestra familia. Fue mi propia transformación. Me había convertido en alguien que se mantenía firme, que decía su verdad, que reconocía la manipulación por lo que era y se negaba a seguir el juego. Me había convertido en alguien que podía ser a la vez amable y firme, a la vez indulgente y lúcida. En la tranquila oscuridad de nuestro dormitorio, me hice una promesa a mí misma: mantener esta nueva fuerza, alimentarla, recordar que los límites no son muros, sino demarcaciones saludables del yo. Leonor me había enseñado esa lección, aunque ciertamente no de la manera que pretendía. El fin de semana siguiente, Daniel y yo condujimos a Asturias para visitar a mis padres. Mientras serpenteábamos por las verdes montañas, con las ventanillas bajadas para atrapar la brisa veraniega, mencionó casualmente que había estado pensando más en formar una familia. ¿Crees que estamos listos?, preguntó, mirándome antes de volver la vista a la carretera. Hace 6 meses, podría haber dudado, pensando en la inevitable interferencia de Leonor, su crítica a mi forma de criar, sus intentos de moldear a cualquier nieto a su imagen. Pero ahora, consideré la pregunta por sus propios méritos. Creo que sí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza que sentía. No porque todo sea perfecto, o porque lo tengamos todo resuelto, sino porque ahora sabemos quiénes somos, individualmente y juntos. Me cogió la mano, apretándomela suavemente. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Mientras la carretera se curvaba ante nosotros, revelando un valle extendido abajo, en tonos verdes y dorados, sentí una sensación de paz que no tenía nada que ver con Leonor o su aprobación. Me había convertido en alguien más fuerte, alguien que dejó de ser educada cuando la dignidad estaba en juego. No necesitaba exponerla al mundo. Dejarla vivir con la verdad era castigo suficiente, y para mí, la recompensa era algo mejor que la justicia. Era la paz. Cuando anunciamos mi embarazo en la cena de Nochebuena 4 meses después, el rostro de Leonor mostró una compleja mezcla de emociones: alegría, preocupación, quizás un destello de antigua posesividad. Pero cuando levantó su copa para brindar, con la mano firme y los ojos claros, supe que ambas habíamos recorrido un largo camino desde aquella noche de copas cambiadas e intenciones ocultas. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándome directamente, y por la familia en la que nos estamos convirtiendo. Levanté mi vaso de agua a cambio, encontrando su mirada sin miedo ni resentimiento. Por la familia, repetí.
en toda su complicada gloria. Y en ese momento, con la mano de Daniel cálida en la mía y una nueva vida creciendo dentro de mí, comprendí que la mujer en la que me había convertido no se definía por enfrentarse a Leonor. Se definía por defenderse a sí misma, por su derecho a ser auténtica, a ocupar espacio, a ser a la vez fuerte y vulnerable. El tipo de mujer de la que esperaba que mi hijo se sintiera orgulloso de llamar madre.